Continuamos en este vídeo con lo que es el modelado estructural. Recordemos que el modelado estructural era dependiendo de la disposición que tenían las rocas en los diferentes estratos. En primer lugar vamos a ver los relieves tabulares que se forman por la alternancia de rocas resistentes y de rocas blandas, es decir, se forman estratos resistentes sobre rocas blandas y así sucesivamente. Y en este caso podemos subdividirlo en tres tipos. Aquellos en los cuales los estratos están totalmente de forma horizontal, como veis aquí. Aquellos que están buzados, es decir, que están inclinados. Y aquellos que están de forma horizontal, es decir, que la inclinación es de 90 grados. En este caso, normalmente se dice que, normalmente las rocas que forman estos estratos son rocas sedimentarias. Los sedimentos cuando se depositan siempre de forma horizontal, pero por movimiento de tierra puede ser que estos bucen, es decir, que se inclinen, porque hay un movimiento de la corteza terrestre, incluso que pueden llegar, como hemos dicho antes, a que estén de forma totalmente vertical. Aquí veis la foto donde se representan los estratos horizontales que se van disponiendo en capas. Aquí los estratos están buzados, si los veis, aquí aparecen las líneas de unos estratos sobre otros, pero veis que aquí aparece un buzamiento y en este caso aparecen totalmente verticales. Vamos a continuar viendo algunas formaciones típicas de los estratos o de los relieves tabulares con estratos horizontales. Veis aquí la roca más dura y bajo esta está un tipo de roca más blanda, es decir, más fácil de erosionar. Por tanto, los ríos y los afluentes de los ríos, sobre todo es un modelado cuyo agente modelador es principalmente el agua, va erosionando, va meteorizando poco a poco estos estratos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la meteorización en las rocas duras se va a hacer de forma prácticamente vertical, mientras que en las rocas blandas aparece una inclinación para formar un pequeño valle. En este caso, esto recibe un nombre. Cuando la llanura es muy grande, se le denomina meseta. Esto es lo que se denomina una meseta. Nosotros tenemos una en el sistema central, la meseta central, que abarca mucho más grande. No es este poquito que aparece aquí en el dibujo, Esto se recibe otro nombre. La meseta central abarca muchísimos kilómetros. En este caso, que se asemeja más esta foto a la 2, esto se denomina mesa. La mesa es una llanura algo más estrecha, de menor longitud, que se queda descolgada de lo que es la meseta. Y luego si hay algunos restos de esa llanura extensa, todo esto sería en su inicio una llanura muchísimo más extensa que se ha ido meteorizando poco a poco. Cuando quedan algunos restos, como estos que vemos aquí, esto se llama cerro testigo. Vamos a continuar viendo los estratos buzados. Cuando tenemos aquí, cuando tenemos la disposición de los estratos en el que ha habido un movimiento de tierra y ha buzado, es decir, ya vuelvo a repetir, aparece un ángulo de inclinación, sobre la horizontal. La meteorización, si veis, es diferente porque esta roca le va a costar muchísimo erosionarse, por tanto, prácticamente queda inalterada por la superficie que pega a la atmósfera. Mientras que los estratos más blandos sí que se van meteorizando, es decir, todo esto hubiera quedado más arriba y se ha eliminado toda esta parte. Generalmente el agente modelador, ya hemos dicho, el agua. Aquí va a aparecer un río, por lo general, si no es un río, es un torrente o una torrentera de agua que no tiene por qué llevar agua durante todo el año, sino que puede ser estacional o ocasional. Y en las laderas, tanto en la ladera que pega a la roca dura como en la que pega a la roca blanda, se van a formar unos afluentes o unos ríos. Esto recibe un nombre. En el caso de que aparezcan afluentes o ríos o ramas de agua que estén sobre la roca dura, se denominan
ríos consecuentes. Ríos consecuentes. Y en el caso de que estos ramales de agua estén sobre la roca blanda, se denominan ríos obsecuentes. Aparece un relieve muy particular, en el que aparece una parte totalmente plana, de roca dura, mientras que la otra está algo combada, y es de roca más blanda, sobre la que se dispone luego el suelo y aquí van a crecer las plantas. Es como si fueran unos dientes de sierra. En el caso de los relieves verticales, no lo hemos analizado un poco más a fondo, pero que sepáis, si nosotros pasamos alguna diapositiva un poco más atrás, veis que se produce unas paredes totalmente verticales sobre las que hay unos pequeños valles. Vamos a pasar al relieve de zonas falladas, es decir, donde existe una falla. Recordad que una falla era un levantamiento, un hundimiento de los bloques de la corteza uno sobre el otro. Existe una ruptura dentro de la corteza con respecto a los bloques. No tiene por qué estar levantados los bloques, también puede ser una falla transversal, es decir, hay movimiento de unos bloques respecto a los otros, pero en el caso de la falla transversal no existe un levantamiento, sino que se mueven sobre la horizontal en direcciones opuestas. Aquí lo tenéis. Vamos a recordar un poco, aunque ya lo habéis visto en geografía, lo visteis creo en el primer trimestre, vamos a recordar un poco cuáles eran las partes más importantes de la falla, que tenemos dos bloques, un bloque y un segundo bloque, y luego tenemos un plano de falla, que es el plano por donde va a producirse el movimiento de estos bloques. Esto sería el plano de falla. Bien, vamos a recordar también lo que era una falla inversa y lo que era una falla normal. Bueno, aquí tenéis el salto de falla, que es la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿vale? Eso se denominaría el salto de falla. ¿Cuándo se denominaba o se decía que una falla era normal? Cuando el bloque hundido, que sería en este caso el 2, descansa sobre el plano de falla. Es decir, si mi bloque descansa, se apoya sobre el plano de falla, eso es una falla normal. En el caso de que el bloque esté levantado, el bloque que descansa sobre el plano de falla esté levantado, es una falla inversa. Y la falla transversal, recordad que no había un bloque levantado y otro hundido, sino que se movían con respecto a la horizontal. Lo que nos importa también, porque al fin y al cabo, muy pocas veces se dan fallas normales e inversas solamente, sino que lo que existen es un conjunto de fallas. El conjunto de fallas, que se denominan en este caso los pilares tectónicos, que son estos de aquí, que estoy señalando con la flecha, y los valles tectónicos, que son estos de aquí, que también se le denominan horst a estos, a los pilares, y graben a los valles. Son sistemas y conjuntos de fallas. Si veis, los horst, bueno, en este caso suelen ser, suelen ser fallas normales, en ambos casos se representan fallas normales, aunque pueden ser fallas inversas también, pero se debe simplemente a que hay una convergencia o una divergencia entre las fuerzas. Es decir, si las fuerzas convergen, si están los dos tipos de fuerzas una contra la otra, se va a producir un pilar tectónico. Mientras que si lo que hacen es diverger las fuerzas, es decir, las fuerzas están tirando desde el centro, cada una en dirección opuesta a la otra, se va a producir un graben o un valle tectónico, en este caso. Esto en realidad no se queda así, porque lo que a nosotros nos interesa es ver después el modelado. Ahora pasamos aquí, pero vamos a ver, bueno, luego lo comento en la siguiente foto. En este dibujo lo único que teníais que hacer es poner los nombres. Ya sabéis, si el bloque
hundido descansa sobre el plano de falla, esto es una falla normal. Si el bloque levantado es el que descansa sobre el plano de falla, esto es una falla inversa. Y en el caso cuando aparecen los bloques centrales hundidos, esto sería un valle tectónico o graben. Y en el caso de que el bloque central o los bloques centrales estén levantados, se denominaría un pilar tectónico o horst. En la siguiente imagen, aquí aparece muy bien y se ve muy bien la falla. ¿Veis? Esto es una falla, aunque también hay un conjunto de fallas igualmente, pero bueno, veis aquí aparece una falla, donde si os fijáis, mirad, aquí aparece el salto de falla. Aquí está el estrato que se ha movido y ha bajado hasta aquí. En este caso, el bloque hundido, que es este, está descansando sobre el plano de falla, por tanto es una falla normal. En este caso también aparece, lo que pasa que aquí ha bajado en menor, el salto de falla es menor, aquí es un poco menor, pero fijaros aquí es muy grande, es grandísimo, se ve muy bien la falla. Bien, al final el modelado, porque la falla se produce en un momento o en momentos, aunque yo diga momento puntual, en realidad dura muchísimos años la formación de una falla, pero después el modelado sigue. Es decir, la falla no se va a quedar tal cual. Lo que aparece cuando se produce una falla a muy largo plazo ya, cuando actúan y meteorizan los agentes geológicos externos, aparece lo que se denominan los relieves triangulares, o mejor que relieves, las facetas triangulares. Las facetas triangulares son típicas de las fallas. Si os fijáis, aparecen estas marcas triangulares aquí, como yo la he dibujado aquí, porque la falla estaría en este caso aquí, ¿veis? Todo eso sería el salto de falla, pero sigue meteorizándose y erosionándose debido al agua, a los ríos que cuando llueve se van formando, van erosionando parte de esa ladera de la falla. Entonces van formándose lo que se denominan esas facetas triangulares, que es esto que vemos aquí. Por donde en los valles de esas facetas, en la parte más baja, es donde va a circular los canales de agua, los ríos o los torrenteras. Terminamos viendo lo que son los relieves plegados, los pliegues, que también supongo que los visteis en geografía, pero vamos a recordar un poco. Recordad que siempre aparece un núcleo del pliegue y una cresta. Y luego tenemos aquí el plano axial, el plano del pliegue. En este caso los pliegues que he pintado son pliegues horizontales, pero también hay pliegues inclinados. Vamos a ver luego una foto. Recordad que había los pliegues reciben dos nombres. Los pliegues anticlinales, que son aquellos en los que en el núcleo del pliegue aparecen los estratos más antiguos. Si veis, este es el estrato más moderno, este es el siguiente y este, el 4, sería el más antiguo. En cambio, en el núcleo del pliegue de los sinclinales, que son estos de aquí, aparecen los estratos más modernos. En este caso, los sinclinales adquieren una forma convexa y los anticlinales una forma cóncava. ¿Veis? Lo que pasa que se suele decir lo que he comentado antes, los anticlinales, el núcleo está formado por los estratos más antiguos, mientras que los sinclinales, el núcleo está formado, o en el núcleo están los estratos más modernos. Recordad esos dos tipos. ¿Cómo evoluciona un paisaje plegado? Pues al final, al cabo de muchísimos años, se forma lo que se denomina el relieve jurásico. El relieve jurásico está caracterizado por el desmantelamiento de los anticlinales o el vaciamiento de los anticlinales. ¿Veis? Aquí debería de haber
estar la cresta, pero esto por erosión se ha eliminado, se ha vaciado. Entonces aparecen estos saltos que hay aquí, donde se encontrarían los sinclinales de estratos más modernos, y luego aparecen paredes verticales donde el anticlinal que le correspondía se ha vaciado, se ha eliminado. Justo antes de que pase esto, van a aparecer lo que se denominan las combas, que es parte del anticlinal, se ha vaciado, pero no entero. Veis que sigue estando aquí. Y los cluses son aquellos ríos que pasarían por aquí, pues debido a la erosión constante van modificando su trayectoria y van erosionando, meteorizando y erosionando el anticlinal, cortándolo en diferentes partes. Eso se denomina cluse. Esto al final es un relieve jurásico, lo que se denomina el relieve jurásico. Vamos a ver alguna foto de un pliegue para que veáis más o menos. Bueno, aquí había que poner los nombres, recordamos también. Este es el relieve jurásico. Y para recordar también qué pliegues eran, cuando en el núcleo del pliegue se encontraban los estratos más antiguos, es un anticlinal. Y cuando en el núcleo del pliegue se encontraban los estratos más modernos, un sinclinal. ¿Veis? Aquí aparece un pliegue, lo que pasa que el plano axial del pliegue está inclinado. Si lo veis aquí aparece una inclinación, es decir, los pliegues están volcados, están inclinados, no son horizontales. Pero bueno, aquí se ve muy bien, se ve el conjunto de estratos y se ha inclinado. Cuando explico brevemente la diferencia entre un pliegue y una falla, generalmente cuando se produce una falla, previamente se ha producido un pliegue. Eso quiere decir que, ¿por qué se produce esto? Porque los materiales de la Tierra son plásticos. Aunque ya hemos dicho que una roca es dura, realmente tiene una plasticidad. Eso quiere decir que se puede moldear con las fuerzas que se ejercen en la corteza terrestre y en la Tierra, que son fuerzas muy intensas. Le pasa lo mismo que si nosotros intentamos doblar una rama de un árbol. ¿Qué pasa? Que la rama se va combando, la rama se va doblando, pero llega un momento en que ese material no puede resistir ese plegamiento, no puede resistir esa fuerza y entonces se rompe. A los materiales de la Tierra les pasa lo mismo. Yo voy ejerciendo fuerza y los materiales se van doblando, van apareciendo pliegues, pero va a llegar un momento en el que esos materiales no pueden resistir esa fuerza y dejan de doblarse y entonces se rompe y aparece una falla. Entonces, por lo general, no siempre, pero por lo general, hay fallas que van seguidas, hay pliegues que van seguidos finalmente de la ruptura del material formándose una falla. Y os vais a encontrar en muchas fotografías que aparece una falla, aparece un pliegue y luego aparece la falla. Es decir, van a aparecer los materiales así y luego finalmente veis que también aparece una falla.